It's good to be with all of you today, Es bueno estar con todos ustedes hoy, although I wish we were a little closer together. aunque en realidad desearía que estuviéramos más cerca juntos. And I'm happy to present a lesson that I hope will be encouraging and useful in a practical way. Y espero que pueda presentar una lección que sea de mucho ánimo y útil en una manera práctica. In my last lesson a few weeks ago, Hace algunas semanas en mi última lección we looked at Psalms chapter 19, the first half of it. estuvimos mirando la primera parte o la primera mitad del Salmo 19. So if you have your Bible, you can turn to Psalms 19 again. Entonces, si usted tiene sus Biblias, por favor, diríjanse al Salmo 19 una vez más. We're going to look at the last half of this chapter, Y vamos a beginning estar from mirando verse la 7. segunda parte de este capítulo. And as you can see from the chart, this is really a lesson about evidences or proof that helps us to believe in God and His Word. Y como ustedes pueden ver en este cuadro en la pantalla, esta es una lección de evidencias o de pruebas que nos ayudan a vivir, a creer en Dios. And actually, these lessons are designed to provide faith in the existence of God. Y de hecho, estas lecciones están diseñadas para darnos fe en la existencia de Dios. Even we as believers need to have reasons to believe. Porque hasta nosotros, los creyentes, necesitamos razones para creer. Our faith is going to be challenged in this life. Porque nuestra fe va a ser amenazada en nuestra vida. There will be people who will make arguments that we don't know how to answer. Van a haber personas que van a presentar argumentos que no vamos a saber cómo responder. There will be times where things happen that makes us wonder about God and wonder where He is and why He doesn't do something for us. Van a haber momentos que nos van a hacer preguntarnos acerca de Dios, preguntarnos en dónde se encuentra y por qué no hace algo en cuanto a la situación en la que uno puede encontrarse. And so we need to have evidence as a strong foundation of our faith so it will stand against these moments of potential weakness. Entonces necesitamos tener evidencias para fortalecer nuestra fe, para poder resistir esos momentos en los que podamos tener debilidades. We also need to study evidences so we can clearly explain to others why we believe in God and His Word. También necesitamos estudiar las evidencias para que claramente podamos explicarles a otros por qué creemos en Dios y en su palabra. You don't have to be an expert in evidences to help somebody else. Usted no tiene que ser un experto en evidencias para poder ayudarle a alguien más. You just need to provide clear reasons for your faith. Solamente necesita proveer razones claras acerca de su propia fe. And so I want to notice here that there are several kinds of evidence for the existence of God. Entonces, quiero que noten aquí que hay varias clases de evidencias para la existencia de Dios. Some of the evidence involves the very existence of the universe or the complex design of the universe. Y algunas de las evidencias involucran el complejo universo o el diseño complejo que encontramos en el universo. A whole different area of study is the nature of humanity and how humans being function and why they function that way. Y otra área muy diferente de estudio es acerca de la humanidad. ¿Cómo es que la humanidad funciona y por qué funciona de esa manera? The effect that Jesus had on history and on the entire world is its own area of proof. El efecto que Jesús tuvo o que tiene en la historia y en todo el mundo también es otra área de estudio o otra prueba. The report of the resurrection of Jesus and why that story is even still being told is evidence for God. Por ejemplo, el reporte o la manifestación de la resurrección de Jesús y por qué se contó la historia como se contó, también es una evidencia de la existencia de Dios. And how do you explain the way people's lives were changed unexpectedly and how that has continued to happen even till today? ¿Y cómo puede explicar uno que la vida de muchos fueron cambiadas de una manera inesperada y por qué continúa teniendo el efecto que tiene hoy? In Psalms chapter 19, verses 1 through 6, En el Salmo 19, versículos 1 al 6, the evidence is
the evidence is from the sky, from the created world and its order and complexity. La evidencia la encontramos en el cielo, en la manera en que, en su orden, en su complejidad. Beginning in verse 7 for today, Y para el día de hoy, vamos a empezar en el versículo 7. the psalm is talking about the Bible and how it can prove the existence of God. El Salmo empieza a hablar acerca de la Biblia y cómo la Biblia puede mostrar la existencia de Dios o probarla. If we look at the Bible carefully, we will begin to see that you cannot explain this book without the existence of God. Si nosotros miramos la Biblia cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que uno no puede explicar este libro sin la existencia de Dios. And as you can see on the chart, Y como pueden ver aquí en este cuadro, in this area here, we see that there's a variety of kinds of evidence in the Bible. en la área en el medio pueden ver que hay una gran variedad de manifestaciones en la Biblia, de pruebas. There is the prophecy that is truly miraculous. Está la profecía que es verdaderamente milagrosa. There is the unity that's in the Bible that cannot be explained without God as the author. Hay una unidad en la Biblia que no se puede explicar sin Dios como el autor. And the accuracy of the Bible, how that it tells geography and history and culture accurately over all these centuries. Y también cómo la exactitud de la Biblia, cómo puede hablar de geografía, de historia y de otros detalles que es exacta a través de todos los siglos. But for today, we're going to talk about this profound teaching. Sin embargo, para el día de hoy vamos a enfocarnos en su profunda enseñanza. The teaching is so wise and so applicable and so true that we wonder how this book was put together. Su enseñanza es tan aplicable y tan cierta que nos preguntamos cómo es que este libro pudo componerse. And so truly, Psalms 19 analyzes the Word of God and shows us that this revelation is of the Lord. Entonces, el Salmo 19 verdaderamente analiza esta palabra de Dios y nos muestra que verdaderamente es una revelación del Señor. When we look at this text today, I think it will help you be more convinced that the Bible is truly the Word of God. Cuando miremos este texto hoy, pienso que le va a ayudar a estar más convencido que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. We're not studying very many verses, No vamos a estar estudiando muchos versículos and we'll divide it up into three parts. y la vamos a dividir en tres partes. First, the verses that were read already by Melvin. Primero, los versículos que ya leyó Melvin. Let's just notice some quick facts about the text itself. Entonces vamos a anotar algunos hechos o datos del texto mismo. There are 6 statements describing the scriptures in these 2 verses. En estos dos versículos hay 6 declaraciones que describen la escritura. In every verse, after it names the Bible, then it says, of the Lord. Y en cada versículo, después de nombrar la Biblia, dice, esto es del Señor. 6 times, this is of the Lord, of the Lord, of the Lord. 6 veces dice, del Señor, del Señor, del Señor. That is the focal emphasis in this paragraph. Y ese es el énfasis central de este párrafo. These words are of the Lord, and that's why they're effective. Estas palabras son del Señor y por eso es que son palabras efectivas. No man could produce what we have in this book. Ningún hombre puede producir lo que nosotros tenemos en este libro. And therefore, this book must be from God. Y por consiguiente, este libro tiene que venir de Dios. And so God must exist. Y por consiguiente, Dios entonces existe. God's word is identified in 6 different ways. It's called 6 different things. La palabra de Dios es identificada en 6 maneras diferentes y se le da 6 diferentes nombres. And then there's 6 different descriptions of the word. Entonces hay 6 descripciones diferentes de la palabra.
And there's 6 promises telling what this word will accomplish. Y también hay 6 promesas contándonos lo que puede lograr esta palabra. So here's a chart that helps us to see the whole thing at once. Entonces, este es un cuadro que nos ayuda a ver todo el cuadro completo en un vistazo. In this first column, we see what the word is being called. En la primera columna vemos los nombres que se le da a la palabra. These words mean different things, Ahora, estas palabras quieren decir cosas diferentes, but this is the words that God uses to identify his word. sin embargo, estas son las palabras que Dios utiliza para identificar su propia palabra. This column is explaining some character, or it's a description of the word itself. La columna en la mitad describe una característica o es una descripción de la palabra en sí. And so the verses will say that the law of the Lord is perfect, a description. Entonces, por ejemplo, el versículo dice que la ley del Señor es perfecta, refiriéndose a la escritura. And so the last column is describing what the word does. Y la última columna a la derecha está describiendo lo que la palabra hace. That is telling us what it will do for us. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros, qué es lo que esta palabra va a hacer por nosotros. And so let's look at these, each of them very quickly. Entonces, rápidamente vamos a ver cada una de estas descripciones. We understand law. Nosotros entendemos ley. That comes from government or governing. Eso proviene del gobierno o de gobernar. And it controls people by rules. Y controla a las personas por medio de reglas. It determines how we will behave. Determina cómo nos vamos a comportar. But laws of men, they are faulty. Sin embargo, las leyes de los hombres tienen faltas. They're not always fair. No siempre son justas. And they may control behavior, but they don't make a person better. Tal vez controlen el comportamiento, pero no necesariamente hacen que la persona sea mejor. The law of the Lord is perfect. Pero la ley del Señor es perfecta. And that means it's complete. Eso quiere decir que es completa. It will change the whole person by affecting the whole person. Puede cambiar a la persona en su totalidad porque la afecta en su totalidad. And so this full law that governs all of who and what we are Entonces, esta ley completa o total que gobierna todo lo que nosotros somos is more effective and more powerful than the laws of men. es más efectiva y es más poderosa que las leyes de los hombres. The law of the Lord is perfect, so it converts the soul. Entonces, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. And this is the main point. This last column is the main point in the paragraph. Y esta última columna a la derecha es el punto principal del párrafo. And so what does this mean? Entonces, ¿qué quiere decir esto? The law of the Lord changes a person. La ley del Señor cambia a la persona. It doesn't just change a person's behavior or how he acts. No solamente cambia el comportamiento de la persona o la manera en que la persona actúa. It changes the inside of the person. Cambia la parte de adentro de la persona. The heart, the soul, the mind. El corazón, el alma, la mente. And so when the heart and the soul and the mind are changed, changing the behavior is easy. Entonces, cuando el corazón, la mente y el alma cambian, el cambiar el comportamiento es algo fácil. And that's what makes this law different from all the laws of men. Y eso es lo que hace que esta ley sea diferente a todas las leyes de los hombres. We are truly changed inside and out by the word of God. Porque somos verdaderamente cambiados de adentro y afuera por medio de la ley de Dios. When we think about testimony, Cuando nosotros pensamos acerca de testimonio, we think about somebody that's bearing witness, like in a trial. pensamos de alguien que está siendo testigo en una corte. Testimony is supposed to be a declaration of the truth. Un testimonio está supuesto a ser una declaración de la verdad. Do men always tell the truth? Pero los hombres siempre dicen la verdad. Is testimony always the truth? El testimonio del hombre o un testimonio siempre es cierto. The testimony of the Lord is sure.
Sin embargo, el testimonio del Señor es seguro. That means it is dependable and it is trustworthy. Eso quiere decir que podemos depender en Él y que es confiable. And you can trust it because it's the truth always. Y usted puede confiar en este testimonio porque siempre es la verdad. And if you will trust the word of the Lord, Y si usted confía en la palabra del Señor, no matter how simple or foolish or ignorant you are, sin importar qué tan simple o qué tan necio o qué tan ignorante puede usted ser, it will make you wise. puede llegar a ser lo sabio. It will put you on the right track. Lo va a poner en el camino correcto. It will not embarrass you. No lo va a avergonzar. You will not be doing foolish or ignorant things. Usted no va a estar haciendo cosas necias o ignorantes. People will realize that you are a wise man. Las personas se van a dar cuenta que usted es un ser sabio. But there's only one piece of wisdom that's necessary for us. Sin embargo, solamente hay una porción de sabiduría que es necesaria para uno. We need to trust the sure testimony of the Lord. Entonces necesitamos confiar en el testimonio seguro del Señor. There's a joke. Who should you trust? Es como en quién debemos confiar. It's supposed to be funny because the answer is nobody. Sí, es un chiste porque o está supuesto a ser chistoso porque la respuesta siempre es en nadie, no se puede confiar en nadie. The testimony of the Lord is sure. Sin embargo, el testimonio del Señor es seguro. Statutes are also like rules, Ahora, los preceptos o estatutos también son como reglas, but it emphasizes the something that it has been established and settled for sure. y enfatiza algo que ha sido establecido o que ha sido ya fijado como algo seguro. This word is true and right and enduring. It stands. Esta palabra es cierta, es recta y permanece. And so these statutes or these words that stand, they are always right. Entonces, estos preceptos o estatutos que siempre permanecen también son rectos. When God has spoken, that word will last, it will stand. Cuando Dios ha hablado que su palabra va a permanecer, que se va a quedar siempre ahí, That doesn't mean that only that it will always be around. eso no solo quiere decir que siempre va a estar presente, It means it will always be the truth. quiere decir que siempre va a ser la verdad. The result of always knowing what's right and which way to go El resultado de siempre saber qué es lo que está bien y a dónde debemos ir gives us confidence and certainty. nos da confianza y nos da seguridad. And we can see what that produces. Y aquí podemos ver qué es lo que esto produce. Those statutes will rejoice the heart. Estos preceptos o estatutos van a alegrar el corazón. We can live in peace of mind and enjoy and confidence. Podemos tener paz mentalmente, podemos tener gozo y tener confianza, Because the statutes are always right. porque estos preceptos siempre están correctos. I may not always be right, Tal vez yo no siempre esté en lo correcto. but the statutes of the Lord are right. Sin embargo, los preceptos o estatutos del Señor sí, siempre son correctos o rectos. The commandment, El mandamiento. it tells us what to do. Un mandamiento nos dice qué tenemos que hacer. And the commandment of the Lord is pure. Y el mandamiento del Señor es puro. The word pure in the Bible refers to something that is free from any strange particles or something mixed in. La palabra puro en la Biblia quiere decir que está libre de algo, de partículas extrañas o algo que se le ha mezclado o añadido. Pure water is all water and only water. Agua pura es, todo es agua y solamente encontramos ahí agua. Pure gold is all gold and nothing else. Oro puro es todo oro y no encontramos nada más ahí. Nothing hidden, nothing mixed in. No hay nada escondido, no hay nada mezclado. And so the commandment of the Lord is pure. Entonces el mandamiento del Señor es puro.
There's no hidden agenda. No hay ninguna agenda escondida por debajo de mesa. There's no small print that you have to worry about you didn't see. No está la letra chiquita que uno se tiene que preocupar porque no la alcanzó a leer. It's not like a complicated legal document that is confusing unless you're an attorney. No es un documento legal complicado que lo confunde a uno si uno no es un abogado. The commandment of the Lord is what it is. No, el mandamiento del Señor es lo que es. There's no surprises. No hay sorpresas. It's just what God said. Es simplemente lo que Dios le dice. He doesn't have to say, now don't do the other thing. He just says, do this, and you do this. No tiene que decir, ahora no se le ocurra hacer esta otra cosa. No, dice, haga esto y uno hace eso. And so that kind of a word or law or commandment Entonces ese tipo de palabra o de ley o de mandamiento enlightens the eyes. ilumina o alumbra los ojos. When you learn the word of God, you're not going to be confused. Cuando usted aprende la palabra de Dios, usted no va a estar confundido. You may not know everything there is to know, but you know where you are and what you're about. De pronto usted no va a llegar a saber todo lo que hay que conocer o saber, pero usted va a saber en dónde está y quién es usted. When you know the word of the Lord, you are not walking in darkness because you know the truth. Cuando usted conoce la palabra del Señor, usted no está andando en oscuridad o en tinieblas porque usted sabe la verdad. And that's not always true in the words of men. Y eso no siempre es cierto cuando pensamos en las palabras de los hombres. Where something is put up in big print that the writer wants you to see, something is in small print that is trying to be hidden away. Como por ejemplo, cuando el escritor pone las letras grandes para que usted pueda ver lo que escribió, pero también pone unas letras pequeñas para esconder cierta información. The Lord wants us to know and to understand. No, el Señor quiere que nosotros conozcamos, sepamos y que entendamos. The fear of the Lord is clean. Ahora, el temor del Señor es limpio. It's interesting that the word of God is called the fear of the Lord. Y es interesante que la palabra del Señor sea llamada el temor del Señor. This is fear in the sense of respect and reverence, of course. Ahora, este temor se refiere en el sentido de respeto y de reverencia. And fear and respect is really all about the word. Y temor y respeto es de lo que se trata la palabra. God said, let there be light. Dios dijo, sea la luz. There was light. Y fue la luz. When God speaks, things happen. Cuando Dios habla, las cosas pasan. God is God, and all the power and the might and the knowledge that belongs to God is in his word. Dios es Dios y todo el poder y la fortaleza y el conocimiento de Él se encuentra en su palabra. You cannot look at God without fear, without respect and reverence. Uno no puede llegar a ver a Dios sin el temor, sin el respeto y sin la reverencia. And again, then, the fear of the Lord is clean. Y de nuevo, ahí vemos que el temor del Señor es algo limpio. It is holy and it's good. Es santo y es bueno. There is no ulterior motive or hidden agenda. Entonces no hay ningún motivo ulterior o ninguna agenda escondida detrás de ellos. And whatever God says and speaks with his word endures forever. Y cualquier cosa que Dios diga o hable por medio de su palabra permanece para siempre. How long ago did God say, let there be light? ¿Hace cuánto tiempo atrás Dios dijo, sea la luz? Is there still light? ¿No hay luz? ¿Todavía hay luz? When is the light going out? ¿Cuándo se va a apagar esa luz? That light will not go out until God speaks. Esa luz no se va a apagar hasta cuando Dios hable. Because God's word endures forever and he is sustaining all things by the word of his power. Porque la palabra de Dios permanece para siempre y Él sostiene todas las cosas por medio del poder de su palabra. People are reluctant to follow the Bible because it's so old. Las personas
dudan o no están seguros si quieren seguir la Biblia porque la Biblia es un libro muy viejo, Does truth and reality change over time? pero cambia la verdad y la realidad a través de los tiempos. Have the foundations of this earth changed over time? Los fundamentos de este mundo han cambiado a través de los tiempos. Everything that God has spoken into existence is as it ought to be. Todo lo que Dios habló para que llegara a existir es como debe ser. Of course, the only exception would be humanity. Claro, la única excepción sería la humanidad. But the words that he speaks to humanity, they endure. Sin embargo, las palabras que Él le habla a la humanidad, estas palabras permanecen. And our obligation to fear and to respect the word of God by submission is still real. Y nuestra obligación de temer y respetar la palabra de Dios por medio de nuestra sumisión todavía es algo real. And finally, the judgments of the Lord. Y finalmente, los juicios del Señor. What are judgments? ¿Cuáles son, a qué se refiere esto de juicios? Judgments are decisions or choices or conclusions. Los juicios son decisiones o conclusiones o opciones. When God has exercised judgment, it was always fair and just. Cuando Dios ha ejercitado juicios, siempre han sido justos y equitativos. When God made a decision in history to choose one or the other, it was always right. Cuando Dios tomó decisiones en la historia de escoger uno sobre el otro, siempre le estuvo en lo correcto. The word of God is true and righteous completely. La palabra de Dios es verdadera y justa totalmente. It's interesting that in this last line, there is no part 3. Y es interesante que en esta última línea no existe la tercera parte. And so what happens here? Entonces, ¿qué pasa ahí? We make a decision about whether we will follow the judgments of the Lord. Nosotros tomamos una decisión acerca de si queremos seguir los juicios del Señor. You know, that's the question for you and me. Y esa es la pregunta para usted. The judgments of God are true and righteous altogether. Los juicios de Dios son verdaderos y todos justos. What will they produce in us? ¿Qué van a producir ellos en nosotros? And so we need to react to God's word, understanding that he and his word is righteous completely. Entonces nosotros necesitamos reaccionar ante la palabra de Dios entendiendo que sus juicios son verdaderos y todos justos. God's relationship with man is all through his word. La relación de Dios junto con el ser humano está a través de su palabra. He speaks, and then it's our turn to react. Él habla y después es nuestro turno el reaccionar. And that's the critical moment for each one of us. Y ese es el momento crítico para cada uno de nosotros. Do we understand the word of the Lord and what it is? ¿Entendemos la palabra de Dios y del Señor y lo que esto significa? When we consider what the word can accomplish and what it does every day, we know God exists. Cuando nosotros consideramos lo que la palabra logra y lo que hace diariamente, nosotros sabemos que Dios existe. God governs us in his word Dios nos gobierna por medio de su palabra, by telling us what we should do, por medio de decirnos lo que necesitamos hacer, by showing us in examples how we should live, por medio de mostrarnos, por ejemplos, cómo podemos vivir, and by carefully teaching us principles that help us to draw conclusions along the way. y cuidadosamente enseñándonos principios que nos ayuden a sacar conclusiones en nuestro camino. You see, the Bible is not just a list of rules. Si ven, la Biblia no es solamente una lista de reglas. God wants us to see his word in action, and that's why there's so much history in the Bible. Dios quiere que veamos su palabra en acción y por eso es que encontramos tanta historia en la Biblia. And when you consider what happened in all that history, we begin to be convinced about
the reality and the power that's in the word. Porque cuando uno empieza a considerar lo que pasó en esa historia, uno empieza a convencerse de el poder y la realidad que encontramos en su palabra. And in the history of that word, God is revealed. Y es en la historia que vemos en su palabra que Dios es revelado o manifestado. But how many times have we looked at a story in the Bible Pero ¿cuántas veces hemos mirado a una historia en la Biblia and we see ourselves in the story? y nosotros nos encontramos a nosotros mismos en esa historia? That's because the word of God reveals us too. Y eso es porque la palabra de Dios también nos revela a nosotros. And so back to the idea that the Bible is a argument for the existence of God. Entonces, regresando a esa idea de que la Biblia es una forma en que podemos argumentar la existencia de Dios, I want us to notice that there is nothing else, no other book that's like the Bible. quiero que noten que no hay nada como ella, no hay ningún otro libro como la Biblia. The Bible is totally unique in the world. La Biblia es totalmente única en el mundo. It's a bestseller for decades and decades. Por décadas y décadas es uno de los libros mejor vendidos. The Bible sells so many books that it's not even counted on the bestseller list. It's in a different class. La Biblia vende tantos libros que ni siquiera se incluyen en las listas de los libros mejor vendidos. Se encuentra en su propia categoría. Everybody knows, even unbelievers, that the Bible is a book that builds character. Todo el mundo sabe, incluso los incrédulos, que la Biblia es un libro que edifica o construye carácter. It is effective in changing people. Es efectiva en cambiar a las personas. It will raise the level of morality in a society. Va a levantar el nivel de moralidad en una sociedad. And it's over 2,000 years old. Y es un libro que tiene más de 2000 años. Why is it still so popular? Why is it still so practical in our lives? Y sin embargo, ¿por qué continúa siendo tan popular? ¿Por qué continúa siendo tan práctico para nuestras vidas? The Bible works in every generation and in every culture. La Biblia funciona en cualquier generación o en todas las generaciones y en todas las culturas. The Bible works not only on our behavior, but on our mind and our heart and our conscience. La Biblia funciona no solamente en nuestro comportamiento, sino que también en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra conciencia. The Bible not only gives instruction, but it gives us understanding and then it gives us motivation. La Biblia no solamente nos da instrucción, también nos da entendimiento y también nos provee con motivación. And think about the parts of humanity that the Bible touches. Y piensen acerca de la parte de la humanidad que toca la Biblia, que la Biblia toca. And our society right now needs this so bad. Nuestra sociedad en este momento necesita esto muchísimo, The Bible will take care of our guilt, porque la Biblia se encarga de nuestra culpa, our despair, de nuestra desesperanza, our fear, de nuestro temor, our arrogance, de nuestra arrogancia, our selfishness. de nuestro egoísmo. The Bible can make us different. La Biblia nos puede hacer diferentes. The Bible teaches us about the most noble kind of love. La Biblia nos enseña acerca del tipo de amor más noble. The Bible teaches us to do something that is impossible for humanity otherwise. La Biblia nos enseña algo que sería imposible para la humanidad si no la tuviéramos. The Bible teaches us how to forgive. Porque la Biblia nos enseña cómo perdonar. Let's go a little bit further and finish up the lesson. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a concluir la lección. The Bible is unlike any other book. La Biblia es muy diferente a cualquier otro libro. It must be from God because no human being wrote it. It was a group of men scattered over time and space. Tiene que venir de Dios porque ningún hombre pudo haberla escrito. Antes participaron varios hombres que estaban esparcidos en tiempo y en espacio. And yet all these writings come together in this book of harmony and purpose. Sin embargo, todos estos escritos se pueden componer y poner juntos en armonía y en propósito. Verses 7 through 9 tell us just what the book can accomplish.
Entonces los versículos 7 al 9 nos dijeron o nos dicen qué puede lograr este libro. And if that book is God's word, how should we feel about it? Entonces, si este libro es la palabra de Dios, ¿cómo nos debemos sentir acerca de este libro? Look at verse 10. Miren el versículo 10. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. The Bible, because of what it is extremely valuable. Entonces la Biblia, por lo que es extremadamente valiosa. You know, it's not good. It's like strong medicine. Es como una medicina fuerte. It doesn't do any good just because you've got it on your bookshelf. No le hace ningún bien a uno porque uno tenga una Biblia en la biblioteca de uno. It must be taken personally, regularly, for as long as needed. Hay que tomarla personalmente, regularmente y por tanto tiempo como sea necesario. Only then do we begin to realize what it can accomplish and how valuable it is. Porque solo en esa circunstancia nos podemos dar cuenta qué tanto logra y qué tan valiosa es. But what a true statement that it is more to be desired than gold. Y qué declaración tan cierta que debe ser deseada más que el oro. A man without money and without the word of God stands in front of those two things, and which will he choose? Entonces, un hombre sin dinero y un hombre sin la palabra de Dios se va a parar delante de estas dos opciones y vamos a ver qué va a escoger. Literally, he'd better choose the Bible, not the gold. Y literalmente, ojalá o mejor que escoja la Biblia en lugar del oro. People are afraid of the Bible. They think it's a harsh and a mean book. Las personas también tienen temor de la Biblia, piensan que es un libro que es fuerte, que es demasiado fuerte y brusco. But the Psalm reminds us that it is sweeter than honey in the honeycomb. Sin embargo, este salmo nos recuerda que es más dulce que la miel y que el destilar del panal. God's faithful people know this. El pueblo fiel de Dios saben que es así. There have been different times in my life when I'm stressed or probably, I just get my Bible and I sit down, and before I even open it, I start to feel better. Han habido diferentes momentos en mi vida que me he sentido estresado, cargado, y me dirijo a la Biblia e incluso antes de que la abra, ya me empiezo a sentir mejor. This book is sweet. It brings comfort and peace. Porque este libro es dulce, trae consuelo y paz. What a pleasant thing it is. Qué cosa más agradable es. The harsh things in the Word of God are only for those who turn against it and Him. Porque las cosas bruscas o fuertes que encontramos en la palabra de Dios es solamente para aquellos que están en contra de su palabra o en contra de Él. In verse 11, let's read. Y en el versículo 11, lee el versículo. Moreover, by them your servant is warned. Además, tu siervo es amonestado por ellos. And so what the Word of God does is that it protects us. Entonces, lo que la palabra del Señor hace es que nos protege. And so it has a very practical advantage. Entonces, tiene una ventaja muy práctica. It tells me what to do every day. Me dice qué tengo que hacer cada día. It helps me sort out complicated situations. Me ayuda a discernir o a escoger en situaciones complicadas. It's like one of those all-in-one tools where you could fix everything with just this one item. Es como herramientas que encontramos todo en uno, que puede arreglar uno todas las cosas solamente teniendo un artículo. And in keeping them there is great reward, verse 9. Verse 11. Y en el versículo 11 también nos dice que en guardarla hay gran premio o galardón. That great reward, if you keep the word of God, is an eternal reward. Entonces, esa gran recompensa o galardón que se encuentra en guardar la palabra de Dios es un galardón eterno. What other book does any 2 or 3 of those things? ¿Qué otro libro hace ya sea una o 2 o 3 cosas de estas que se citan aquí? But this is how we should feel about the word of God. Sin embargo, así es como debemos sentirnos acerca de la palabra de Dios. People who do not feel this way about the Bible have not taken it into themselves.
las personas que no se sienten de esta manera acerca de la Biblia es porque no la han internalizado, no la han puesto dentro de ellos. So that's how we should feel about the Word of God, but how should we respond to it? Entonces, así es como nos debemos sentir acerca de la palabra de Dios. Pero ¿cómo debemos responder ante esta palabra? Let's read the last few verses now. Entonces, ahora leamos los últimos versículos. Verse 12. Versículo 12. Who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Límpiame o absuélveme de los que me son ocultos. When David writes this, he is confessing that I sin and I don't even know what all my sins are. Cuando David estaba escribiendo esto, él está confesando, yo peco y en ocasiones ni siquiera sé cuáles son mis pecados. In other words, you name somebody who could write down all their sins. En otras palabras, menciona el nombre de alguien que pueda escribir todos sus pecados. Could you do that without missing some of them? ¿Usted puede escribir los propios sin que le falte alguno? That's what David is saying here. Esto es lo que está diciendo David aquí. And so he's asking God, cleanse me from my secret faults. Entonces él le está diciendo aquí, líbrame o absuélveme de mis faltas ocultas. He's not talking about the sins he's trying to hide. Él no está hablando aquí de pecados que él estaba tratando de esconder. He's talking about the sins he's not sure he even knows about. Él está hablando de pecados que él no está seguro si él se ha dado cuenta que los cometió. And so David wants the word of God to teach him about himself, teach him the truth so he can be right with God. Entonces David quiere que la palabra de Dios le enseñe acerca de sí mismo, que le enseñe la verdad, que entonces dice, enséñame. Let's read in verse 13 now. Ahora leamos el versículo 13. Keep back your servant also from presumptuous sins. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. The sins of presumption are those things that we arrogantly and presumptuously just go into without regard for truth or others. Los pecados de soberbia son el tipo de pecados en el que nosotros entramos con soberbia, con presunciones y sin tomar en cuenta la verdad o las necesidades o lo que afecta a los demás. Keep me from being arrogant, Entonces está diciendo, ayúdame a que no sea arrogante, from being foolish, de que yo sea un necio, from doing whatever I want to do just because I want to do it. que resulte haciendo lo que se me dé la gana solamente porque eso es lo que yo quiero hacer. To say, keep me from presumptuous sins is to ask God to make me humble. Entonces, al decirle que por favor lo aleje de los pecados de soberbia, uno le está pidiendo a Dios que lo mantenga humilde. Help me to submit to God and do what he wants. Ayúdame a someterme a Dios y hacer lo que Él quiere que yo haga. And so without the word of God, I would do whatever I want. Entonces, si yo no tuviera la palabra de Dios, yo haría lo que se me diera la gana. Humble me. Humíllame. Verse 13. Versículo 13. Without the word of God, I would be in bondage to sin. Si no tuviera la palabra de Dios, estaría en esclavitud del pecado. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and I shall be innocent of great transgression. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. The secret sins that he needs the word to teach him about, Entonces los pecados ocultos que él necesita que la palabra le manifieste, the bold, arrogant, presumptuous sins, he wants the word of God to humble him, to stop him from those. esos errores arrogantes, presuntuosos, sin ninguna consideración, él quiere que el Señor lo guarde de ellos. And so he says, don't let sin rule me and have dominion over me. Entonces está diciendo, no permitas que el pecado me gobierne o que tenga dominio sobre mí. Get me out of sin by forgiveness. Sácame del pecado por medio del perdón. Help me to be innocent and free again. Ayúdame a ser inocente y libre de nuevo. That's what the word of God can do. Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer. But this is about what I need to do. Pero esto se trata de lo que yo necesito hacer. I need to learn about right and wrong from the Bible. Necesito aprender lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a la Biblia.
I need to humble myself before God and do what the word tells me to do. Necesito humillarme delante de Dios y hacer lo que la palabra me dice que tengo que hacer. And then I need to turn to God in my submission and find his forgiveness and salvation. Y entonces debo dirigirme a Dios en mi sumisión y encontrar entonces perdón y salvación. And the psalm ends in verse 14 Y el Salmo concluye en el versículo 14 with a beautiful prayer, a request by David to God. con una oración muy bella, un requerimiento que le hace David a Dios. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength, my redeemer. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. We can feel the love of God in this verse. Nosotros podemos sentir el amor de Dios en este versículo. And David is reaching out for that love from God. Y David está extendiéndose para poder adquirir ese amor de Dios. But why is David doing that? Pero ¿por qué David está haciendo eso? Because he's taken the word to himself as it is truly the word of the Lord. Porque él está tomando esta palabra y la está haciendo suya como verdaderamente la palabra del Señor. And the word has had time to change him and to affect him and to humble him. Y estas palabras han tenido tiempo de afectarlo, de cambiarlo y de humillarlo. There's not another book that will do that. No hay ningún otro libro que pueda hacer esto. There is only one word of one God. Solamente hay una palabra de un solo Dios. I think it's amazing how many times that I have Bible studies with people, Y pienso que es asombroso. No sé cuántas veces he tenido estudios bíblicos con personas. in the beginning they're talking about Eastern religions and African religions and different theologies. Y en el principio me hablan de religiones del Oriente o religiones africanas o de diferentes tipos de teologías. I don't know so much about all those different religions. Y yo no conozco mucho acerca de diferentes tipos de religiones. If I tried to explain or talk or disprove them, I would just start to make mistakes and be foolish. Y si yo trato de explicarlas o de mostrar que no están bien o algo así, pues simplemente empiezo a mostrar mi necedad. I just say to them, why don't we just for now, let's just study the Bible and see what we find there. Entonces yo les digo, miren, por ahora, ¿por qué no simplemente estudiamos la Biblia y vemos qué encontramos ahí? And at first, the people, they talk about the Bible, but then they'll compare it to all these other things. Y entonces al principio la gente pues habla acerca de la Biblia, pero la empieza a comparar con todas estas otras cosas. And I just say, well, that's interesting. Let's just read a little more. Y yo les digo, no, eso es interesante, pero ¿por qué no leemos un poquito más? And we keep reading over weeks and weeks. Y continuamos leyendo a través de varias semanas. And after about 2 or 3 weeks, I don't hear any more talk about those other Bibles and other gods and other religions. Y después de 2, 3 semanas ya no escucho más conversación acerca de estos otros libros o de otras creencias o otras religiones. It's amazing to see how they begin to take this word in, realizing how much the word knows about them and how much the word is saying that is so true. Y es sorprendente cómo empiezan a tomar esta palabra para sí mismos y empiezan a reconocer que tanto esta palabra conoce y sabe acerca de ellos y que tanto esta palabra es cierta y es verdad. You see, the word of God teaches us and it humbles us. Si ven, la palabra del Señor nos enseña y nos humilla. The word of God truly is an evidence and proof for the existence of God. La palabra de Dios realmente es una prueba o una evidencia de la existencia de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre en el cielo, help us to trust your word ayúdanos a confiar en tu palabra and help us to respect and reverence you in all things. y ayúdanos a respetarte y a reverenciarte en todas las cosas. Thank you for your great book. Gracias por tu gran libro. We pray in Jesus' name. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.